Mi esposa me engaña con un chef junto a sus amigas que la encubren en su sucia aventura, pero ella aprenderá a no meterse conmigo. Mi nombre es Joel, y si algo puedo decir con certeza es que mi vida siempre ha sido una montaña rusa de emociones. Nací y crecí en una pequeña ciudad de la costa, donde la vida era tranquila, a veces demasiado tranquila. Mi familia era lo que algunos llamaban tradicional, de clase media. Mi padre era carpintero y mi madre era enfermera en un hospital local. Ambos trabajaban mucho, pero nunca nos faltó nada. Recuerdo que de niño me encantaba salir a correr por las playas y perderme en mis propios pensamientos. Siempre fui un chico bastante independiente, lo cual creo que formó una gran parte de mi personalidad. Me encantaba leer sobre ciencia y tecnología, y desde que tuve acceso a una computadora, supe que quería trabajar en algo relacionado con ello. De niño, la relación con mis padres fue cercana pero disciplinada. Mi padre era de esos hombres que creía en el esfuerzo constante y la honestidad. Me enseñó que no importaba cuánto éxito tuviera, siempre debía mantener los pies en la tierra y trabajar duro para lograr lo que quería. Mi madre, por otro lado, era la persona más amorosa que he conocido. Siempre estuvo ahí para darnos cariño, apoyo y, sobre todo, una buena dosis de sentido común. Crecí con esos valores, y con el tiempo, esa mezcla de rigor y cariño definió la manera en que veía la vida y las relaciones. Durante mi adolescencia, pasé mucho tiempo enfocado en mis estudios. Nunca fui el tipo de chico que se metía en problemas ni que destacaba socialmente. Me mantenía con un grupo pequeño de amigos, compartiendo hobbies como los videojuegos, el cine y la tecnología. Sergio, mi vecino y mejor amigo desde la infancia, siempre fue una constante en mi vida. Él era extrovertido, el que siempre tenía una broma en la punta de la lengua, y yo era más reservado, el tipo que escuchaba más de lo que hablaba. Cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, no tuve muchas dudas, la informática era mi pasión. Ingresé a la universidad y comencé a estudiar desarrollo de software. Me fascinaba la idea de crear cosas desde cero, de resolver problemas y hacer que todo funcionara como una gran máquina bien aceitada. En esa época también me di cuenta de algo, aunque no era un romántico empedernido, quería encontrar a alguien con quien compartir mi vida. No estaba obsesionado con la idea, pero había algo en la estabilidad de mis padres que me inspiraba. Querían lo mejor el uno para el otro, y yo buscaba algo parecido. Algo auténtico. Fue en una fiesta universitaria donde conocí a Grisel. No era el tipo de chica que buscaba atención, pero su presencia era difícil de ignorar. Tenía una belleza tranquila y reservada, con un aura de misterio que me atraía. A diferencia de las otras chicas que siempre estaban rodeadas de gente, Grisel se mantenía en un pequeño grupo de amigas, observando más de lo que hablaba. Esa primera conversación fue sencilla y sin pretensiones, pero en ella descubrí a alguien con intereses similares a los míos. Era inteligente, reservada y parecía valorar la discreción, cualidades que admiraba. Grisel y yo comenzamos a salir poco después de esa fiesta. Al principio, nuestras citas eran tranquilas, íbamos a caminar por el parque, cenábamos en pequeños cafés y hablábamos sobre nuestras metas y sueños. Parecía compartir mi deseo de construir algo sólido, de tener una vida tranquila y estable. Nos complementábamos, o al menos eso pensé en aquel momento. Después de 2 años de relación, decidí proponerle matrimonio. No había mucho que cuestionar, las cosas parecían estar bien, sin altibajos dramáticos, lo que me dio la confianza para dar ese paso. Nos casamos en una ceremonia pequeña y discreta, rodeados solo por nuestros familiares y amigos más cercanos. Los primeros años de matrimonio fueron, en apariencia, lo que cualquiera desearía. Vivíamos en una casa modesta, no muy lejos de donde crecí, y pasábamos nuestras noches cocinando juntos o viendo películas. Me sentía afortunado de tener a alguien como Grisel a mi lado. A menudo comentaba con Sergio lo bien que nos llevábamos. Grisel seguía trabajando en marketing, y yo había conseguido un trabajo remoto como desarrollador de software, lo cual me daba la flexibilidad para manejar mi propio tiempo. Mis días solían comenzar temprano. Salía a correr, luego me ponía a trabajar en algún proyecto, y por la tarde a veces nos juntábamos con Sergio para jugar videojuegos o ver fútbol. La vida era cómoda y sin sobresaltos. Grisel, por su parte, mantenía un perfil bajo. Salía ocasionalmente con sus 2 amigas, Laura y Karina, pero por lo demás parecía disfrutar de la tranquilidad del hogar tanto como yo. Con el tiempo, sin embargo, comencé a notar pequeños cambios. Grisel se arreglaba más de lo habitual para sus salidas con las amigas.
Aunque no soy celoso ni paranoico, no pude evitar pensar que algo había cambiado. Le preguntaba cómo le había ido en sus cenas, y sus respuestas siempre eran rápidas y directas. Nada parecía fuera de lo común, pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. Fue en esta época cuando las primeras señales empezaron a aparecer, aunque en su momento no les presté demasiada atención. Una noche, mientras Grisel estaba en una de sus cenas habituales con Laura y Karina, salí a tomar algo con Sergio. Fue en ese momento cuando él, medio en broma, me mencionó que había notado algo raro en Grisel últimamente. Me dijo que, cuando la veía salir, parecía más emocionada de lo habitual, como si esas cenas fueran mucho más que simples encuentros entre amigas. No le di mucha importancia a lo que dijo en ese momento. Sergio siempre había sido un poco más escéptico y desconfiado que yo, y pensé que solo estaba proyectando sus propias inseguridades. Pero esa conversación se quedó en mi mente. Empecé a fijarme más en los pequeños detalles. Un par de semanas después, mientras Grisel volvía de una de sus cenas, algo dentro de mí me impulsó a preguntarle más sobre su noche. Le pregunté a qué restaurante habían ido, qué habían comido, si habían hecho algo después. Me respondió con la misma seguridad de siempre, pero por alguna razón, esa noche sus respuestas me parecieron demasiado perfectas, demasiado ensayadas. La curiosidad empezó a crecer. Ya no podía ignorar las pequeñas señales, los mensajes en su teléfono que aparecían cuando ella no estaba cerca, las veces que salía más temprano de lo habitual o como regresaba más tarde que de costumbre. Decidí que era hora de estar más alerta. Con el paso de las semanas, las señales comenzaron a acumularse. Grisel seguía saliendo con sus amigas con más frecuencia, y cada vez que lo hacía, notaba algo distinto en su comportamiento al regresar. No era nada obvio, pero las pequeñas inconsistencias en sus historias comenzaron a encender alarmas en mi cabeza. Una noche, mientras cenábamos, le mencioné que me gustaría acompañarla en una de sus salidas con Laura y Karina. Su reacción fue rápida y algo inesperada. Me dijo que esas cenas eran su tiempo y que prefería mantenerlas solo para ellas. No lo pensé mucho en ese momento, pero después, cuando lo comenté con Sergio, me di cuenta de que su reacción había sido demasiado defensiva. Un par de días después, mientras Grisel estaba en el baño, su teléfono sonó. Una notificación de un mensaje apareció en la pantalla: Chef Marcos, ¿te gustó lo de anoche, gordita? Mi corazón dio un vuelco. Ese mensaje no parecía una simple conversación entre amigos, y el hecho de que proviniera de un chef que no conocía me hizo sospechar lo peor. Decidí no confrontarla de inmediato. Sabía que necesitaba más información antes de hacer algo. Pero estaba claro que algo andaba mal. Grisel no estaba siendo honesta conmigo, y tenía que descubrir qué estaba ocurriendo. Después de ver ese mensaje, supe que no podía dejarlo pasar. Algo en mí se activó, y me dije a mí mismo que debía tomar medidas, pero con cautela. No podía permitirme actuar impulsivamente y arruinar cualquier oportunidad de obtener la verdad. Necesitaba pruebas sólidas, algo que me diera claridad y, sobre todo, algo que pudiera usar si las cosas se complicaban. La semana siguiente, Grisel salió de nuevo con sus amigas, pero esta vez no me quedé en casa esperando. Contacté a Sergio y le conté lo que había visto. Aunque estaba tan sorprendido como yo, no perdió tiempo en ofrecerme su ayuda. Sabía que podía contar con él, y con su apoyo, decidimos averiguar qué estaba ocurriendo. Lo primero que hicimos fue investigar al tal Chef Marcos. Gracias a algunas conexiones de Sergio y su habilidad para rastrear en redes sociales, descubrimos que Marcos no solo era chef en un restaurante gourmet conocido en la ciudad, sino que también era bastante conocido por ser un tipo carismático, alguien que fácilmente atraía la atención, tanto de clientes como de las mujeres que frecuentaban su restaurante. Los rumores sobre su comportamiento con las clientas empezaron a pintar una imagen que me inquietaba. En las semanas siguientes, comencé a tomar notas de los horarios de Grisel, de cuando salía y regresaba, y lo comparaba con la actividad en redes sociales del restaurante. Era evidente que coincidía. Cada vez que ella salía con sus amigas, Marcos publicaba fotos del restaurante o mencionaba eventos especiales que coincidían con los días en que ella supuestamente cenaba con ellas. Sergio me sugirió que hablara con un abogado para tener una idea de qué podía hacer si todo esto se convertía en algo más grande. Me puse en contacto con Héctor, un amigo de la universidad que se había convertido en un abogado bastante exitoso. Le expliqué la situación, y aunque me dijo que aún no tenía pruebas contundentes, me aconsejó seguir recolectando información. Lo que Héctor me explicó fue crucial:
si llegaba a descubrir una infidelidad o algo peor, era importante que todo estuviera bien documentado. Me aconsejó mantener la calma, actuar de manera fría y no precipitarme. Me sugirió que instalara cámaras de seguridad discretas en la casa y, si fuera posible, siguiera de cerca las actividades de Grisel sin levantar sospechas. Tomé su consejo al pie de la letra. Instalé un par de cámaras en lugares estratégicos de la casa y también comencé a guardar capturas de pantalla de los mensajes que aparecían en el teléfono de Grisel cuando ella no estaba cerca. Cada día que pasaba, sentía que me acercaba más a la verdad, pero también a un punto de no retorno. Los días seguían pasando, y las señales eran cada vez más claras. Una noche, mientras Grisel regresaba tarde de una de sus salidas, mencionó de manera casual que el restaurante había estado más vacío de lo usual. Lo que me llamó la atención fue que, al día siguiente, Sergio me contó que ese mismo restaurante había tenido un evento de caridad lleno de gente, algo que Grisel no mencionó en absoluto. No era solo ese detalle. Comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Por ejemplo, se arreglaba mucho más para salir con sus amigas de lo que lo hacía para cualquier otra actividad. Incluso su forma de actuar en casa parecía distante. Cuando hablábamos, a menudo parecía distraída, como si tuviera algo más en mente. Pero, lo más alarmante de todo fue una conversación que escuché accidentalmente mientras ella hablaba por teléfono en la habitación contigua. Grisel estaba hablando en un tono suave, casi cómplice, y mencionó algo sobre la próxima vez será más discreta. No pude escuchar todo, pero esa frase fue suficiente para confirmar mis sospechas. Sabía que había algo que ella me estaba ocultando, y no podía seguir ignorándolo. Un viernes por la noche, cuando Grisel volvió a salir, decidí seguirla. No era algo que me sintiera orgulloso de hacer, pero necesitaba respuestas. Sergio me acompañó en su coche, y nos estacionamos a una distancia prudente del restaurante. Lo que vimos confirmó todas mis sospechas. Grisel no estaba con sus amigas. Allí estaba, sentada en una mesa apartada con Marcos, el chef, conversando de manera cercana y cómplice. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al verlos. Había sospechado durante semanas, pero ver la verdad ante mis ojos fue devastador. Sin embargo, no hice ninguna escena. Sabía que si actuaba en ese momento, perdería cualquier ventaja que pudiera tener más adelante. Así que, en lugar de confrontarla en el restaurante, volví a casa y me preparé para lo que vendría. Esa noche, mientras ella regresaba y me contaba la misma historia de siempre sobre cómo había pasado una agradable velada con sus amigas, me di cuenta de que mi matrimonio estaba construido sobre mentiras. Pero, en lugar de estallar, decidí mantener la calma. A partir de ese momento, todo lo que hice fue con el propósito de asegurarme de que, cuando llegara el momento de la confrontación, yo estaría preparado para enfrentarla con pruebas irrefutables. Mientras seguía investigando en silencio, me di cuenta de que el problema no era solo entre Grisel y el chef. Sus amigas, Clara y Sofía, parecían estar metidas hasta el cuello en el encubrimiento de la infidelidad. Cada vez que Grisel mencionaba sus salidas con ellas, me invadía la sospecha de que también estaban mintiendo. Era evidente que las tres estaban tejiendo una red de mentiras para protegerse mutuamente. Decidí profundizar más en la vida de Clara y Sofía, sobre todo para entender mejor cómo encajaban en esta historia. Clara trabajaba como publicista para una agencia local y Sofía era abogada en un bufete especializado en derecho de familia. Me resultaba irónico que alguien que debería velar por la justicia estuviera encubriendo una traición tan grave. Un día, mientras Grisel estaba en el trabajo, revisé su computadora personal. No era algo que me enorgulleciera, pero necesitaba más pruebas. Encontré varios mensajes en su correo, algunos de ellos intercambiados con Clara y Sofía, donde planificaban sus cenas. Había uno en particular que me llamó la atención, en el que Sofía escribía: no te preocupes, si Joel pregunta, le diremos que estábamos juntas toda la noche, como siempre. No solo eso, sino que también hacían bromas sobre lo excitante que era el riesgo de que yo descubriera lo que realmente estaba ocurriendo. Esos mensajes me hicieron sentir como si todo lo que creía sobre mi matrimonio se estuviera desmoronando. Mi esposa no solo me estaba engañando, sino que lo estaba haciendo con la complicidad de sus amigas más cercanas. En ese momento, supe que no podía seguir esperando. Debía avanzar con mi investigación. Sergio y yo comenzamos a investigar más a fondo el restaurante donde trabajaba Marcos. Nos dimos cuenta de que no solo era un lugar donde se servía comida gourmet. Aparentemente, el restaurante tenía una reputación oscura en la ciudad,
pero esto no era algo que se comentara abiertamente. Escuchamos rumores de que algunos clientes habituales recibían servicios adicionales además de la comida y que Marcos estaba en el centro de todo. Decidí hacer una reserva en el restaurante para ir a cenar con Sergio y comprobar si podíamos descubrir algo más. Cuando llegamos, nos encontramos con un ambiente elegante, con luces tenues y un personal que parecía más interesado en agradar a los clientes que en servirles buena comida. Observamos cómo algunos de los camareros llevaban a ciertos clientes a zonas más privadas del restaurante. Las sospechas crecieron. Esa noche, después de cenar, Sergio tuvo una conversación con uno de los camareros, quien, tras unos tragos, confesó que algunos de los clientes habituales del restaurante tenían acuerdos especiales con Marcos. Aparentemente, el restaurante era solo una fachada para encuentros privados. Sabíamos que, si queríamos destruir a Marcos y su relación con Grisel, necesitábamos algo más sólido. Con la información que teníamos, estaba claro que tanto Marcos como Grisel estaban involucrados en algo más que una simple aventura. Me di cuenta de que necesitaba más pruebas, algo que pudiera usar en el futuro para asegurarme de que, cuando enfrentara a Grisel, ella no tuviera salida. Hablé nuevamente con Héctor, el abogado, y le expliqué todo lo que había descubierto hasta ese momento. Me aconsejó que continuara recopilando pruebas, pero que no confrontara a Grisel hasta estar completamente seguro de que no podría negar nada. Cuando la enfrentes, tiene que ser como una trampa de la que no puede escapar, me dijo. Si hay alguna forma de que se salga con la suya, lo intentará, créeme. Seguí su consejo. Hablé con Sergio y comenzamos a trabajar en cómo podríamos destapar la relación entre Grisel, Marcos y el restaurante sin alertar a nadie. La idea era conseguir que el restaurante cometiera algún error grave que nos permitiera exponer sus actividades ilegales. En las semanas siguientes, descubrimos que Marcos no solo estaba involucrado con Grisel, sino también con otras mujeres, algunas de ellas esposas de clientes regulares del restaurante. Era un tipo carismático, que usaba su posición como chef de un restaurante de alto nivel para atraer a mujeres que buscaban aventuras fuera de sus matrimonios. Lo que me sorprendió fue que, además de su relación con Grisel, había rumores de que Marcos estaba envuelto en negocios turbios relacionados con el suministro de alimentos. Según nuestras fuentes, algunos de los ingredientes que usaba en su cocina no cumplían con los estándares sanitarios, y esto se mantenía en secreto para no dañar la reputación del restaurante. Sabía que si podíamos exponer estos problemas de seguridad alimentaria, no solo dañaría la reputación del restaurante, sino que también pondría a Marcos en una posición complicada. Esto nos daría una ventaja cuando llegara el momento de enfrentarlos. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando Grisel volvió a casa y, por primera vez en mucho tiempo, noté un cambio en su actitud. Parecía nerviosa, como si algo la estuviera inquietando. A medida que los días pasaban, su comportamiento se volvía cada vez más errático. Sabía que estaba ocultando algo grande, algo que estaba a punto de salir a la luz. Decidí que era hora de dar el siguiente paso. Contacté a un investigador privado que Héctor me había recomendado. El objetivo era obtener pruebas más contundentes de las actividades de Marcos y de su relación con Grisel. Después de unas semanas, el investigador regresó con un informe que lo confirmaba todo. Grisel no solo estaba viéndose con Marcos, sino que había estado involucrada en su red de infidelidades durante mucho más tiempo de lo que imaginaba. Además, descubrimos algo que cambió por completo mi perspectiva de la situación. Las dos amigas de Grisel, Clara y Sofía, también estaban involucradas con Marcos. Era una especie de relación abierta en la que todas ellas sabían de los encuentros del chef con cada una, pero lo mantenían en secreto de sus respectivos esposos. Todo este esquema parecía sacado de una película, pero era real. Con toda la información que había acumulado, era hora de actuar. Héctor y yo preparamos una estrategia para exponer no solo la infidelidad de Grisel, sino también las actividades ilegales del restaurante. El primer paso fue contactar a los esposos de Clara y Sofía. Aunque fue difícil, sabíamos que si ellos se enteraban de lo que sus esposas estaban haciendo, estarían dispuestos a ayudarnos. Organizamos una reunión secreta con ambos y les mostramos las pruebas que habíamos recopilado. Al principio, no podían creerlo, pero después de revisar los mensajes, las fotos y los informes del investigador privado, no tuvieron más opción que aceptar la dura realidad. Ambos estaban furiosos, pero sabían que debían mantener la calma para no alertar a sus esposas ni a Marcos. Juntos, comenzamos a planear cómo podríamos exponer el restaurante y a Marcos sin que nuestras esposas tuvieran tiempo de reaccionar.
Con la información en nuestras manos y el apoyo de los esposos de Clara y Sofía, estábamos listos para dar el siguiente paso. La clave era no precipitarse. Si cometíamos un solo error, alertaríamos a Grisel, a sus amigas y sobre todo a Marcos. Necesitábamos que todo pareciera natural, una reacción inesperada. Héctor sugirió que organizáramos una cena en el restaurante de Marcos, donde todos estuviéramos presentes, los esposos de Clara y Sofía, Sergio y yo. La idea era recopilar más pruebas, pero esta vez de primera mano, mientras el restaurante continuaba con sus prácticas corruptas sin saber que estaba siendo observado. Estábamos seguros de que Marcos seguiría con su comportamiento arrogante, sintiéndose intocable. La cena sería una reunión de amigos en la que, aparentemente, no habría nada fuera de lo común. Estábamos seguros de que Grisel y sus amigas no sospecharían nada, ya que no teníamos intención de confrontarlas aún. Para ellas, esto era solo una cena más en su lugar habitual. Para asegurarnos de que el restaurante no estuviera en su mejor comportamiento, Sergio habló con algunos contactos en el departamento de salud local, sugiriendo que realizaran una inspección sorpresa unos días después de nuestra visita. Si lográbamos exponer las condiciones insalubres del lugar, sería el golpe final para destruir su reputación. La noche de la cena finalmente llegó. Nos encontramos todos en la entrada del restaurante, fingiendo que no había nada extraño en la situación. Grisel y sus amigas llegaron primero, luciendo despreocupadas. Marcos, desde la cocina, nos saludó con una sonrisa confiada, como si fuera intocable. Claramente, no tenía idea de lo que estábamos planeando. Nos sentamos en una mesa apartada, donde podíamos observar todo lo que ocurría en el lugar. La cena transcurrió de manera normal al principio, pero pronto comenzaron a suceder cosas que confirmaron nuestras sospechas. Los camareros servían comida con olores extraños, y algunos platos estaban visiblemente en mal estado. Uno de los esposos de las amigas de Grisel, quien había estado observando atentamente, tomó fotos discretamente y grabó algunas conversaciones en las que los camareros discutían sobre la falta de calidad en los ingredientes. A medida que avanzaba la noche, la tensión iba en aumento. Sabíamos que estábamos muy cerca de descubrir algo grande, pero al mismo tiempo, sentíamos que cualquier movimiento en falso podría hacer que todo el plan colapsara. Fue entonces cuando uno de los camareros, aparentemente nuevo, cometió un error que nos daría la prueba que necesitábamos. Sin darse cuenta de quiénes éramos, dejó caer un comentario en voz baja sobre cómo los clientes VIP como Marcos recibían tratos especiales. No solo en la calidad de la comida, sino en los servicios adicionales que el restaurante ofrecía en privado. Inmediatamente supe que teníamos suficiente para llevarlo todo al siguiente nivel. Después de la cena, decidimos que era momento de confrontar a Grisel. Habíamos reunido suficientes pruebas para destruir la relación y exponer a Marcos, pero lo que seguía era enfrentarla cara a cara. No sería fácil, porque aún me dolía todo lo que estaba pasando. Pero era necesario. Al llegar a casa, esperé a que Grisel estuviera tranquila, sin sospechas de lo que estaba por venir. Me senté frente a ella, y con una calma que me sorprendió, comencé a hablar. Grisel, quiero que hablemos de algo importante, dije con voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Ella me miró, algo desconcertada, pero no sospechaba lo que venía. He estado notando algunas cosas últimamente, continué. Y quiero saber la verdad. No más excusas, no más mentiras. Grisel frunció el ceño, aún sin entender por completo a qué me refería. ¿De qué estás hablando, Joel? Respondió, claramente nerviosa. Respiré profundo, me levanté del sofá y le mostré mi teléfono. Había capturado cada mensaje, cada salida, cada pista que había dejado en su rastro. Lo sé todo. Sé lo que has estado haciendo con Marcos. Sé que Clara y Sofía te han estado ayudando a encubrirlo. Y también sé lo que ese restaurante realmente es. El color desapareció de su rostro. Por un momento, pareció que iba a negarlo, pero sabía que estaba atrapada. No tenía escapatoria. No, balbuceó, buscando las palabras, pero era inútil. No tienes que decir nada, le interrumpí. Lo he visto todo. Y no solo eso. Tus amigas también están metidas en esto. Sus esposos saben lo que han estado haciendo y no van a quedarse de brazos cruzados. Grisel se quedó en silencio, incapaz de defenderse. Sabía que todo había terminado. Lo que Grisel no sabía era que, mientras todo esto sucedía, Sergio y Héctor estaban trabajando en otro frente.
Habían seguido rastreando las conexiones de Marcos y su restaurante, y lo que descubrieron fue incluso más grave de lo que habíamos imaginado. No solo Marcos estaba teniendo una relación abierta con varias mujeres, incluyendo a Grisel y sus amigas, sino que el restaurante también estaba involucrado en prácticas ilegales. Desde la distribución de alimentos caducados hasta transacciones ocultas con proveedores poco confiables, Marcos y su equipo habían estado manipulando el sistema para mantener sus márgenes de ganancia. Héctor había reunido toda la documentación necesaria para iniciar una demanda, y cuando se la mostré a Grisel, su reacción fue de pura desesperación. Joel, por favor, no sabía que todo esto estaba ocurriendo, dijo entre lágrimas, pero ya era tarde. No había vuelta atrás. Al día siguiente, los esposos de Clara y Sofía llegaron a mi casa. Estaban igual de furiosos que yo, y decidimos que no podíamos esperar más. Ya no era solo una cuestión de infidelidad, sino de exponer a todos los involucrados en el escándalo del restaurante. Organizamos una reunión secreta en la que Sergio nos ayudó a planificar los próximos pasos. Sabíamos que la confrontación no sería suficiente, necesitábamos pruebas irrefutables que pudieran sostenerse en un juicio. Fue en esa reunión donde los esposos de Clara y Sofía revelaron algo que no esperaba. Ambos habían estado sospechando de sus esposas durante meses, pero no tenían las pruebas que ahora nosotros sí teníamos. Estaban dispuestos a llegar hasta el final para asegurarse de que Marcos y el restaurante pagaran por lo que habían hecho. En los capítulos siguientes, la historia tomará un giro aún más oscuro cuando Grisel, sus amigas y Marcos se enfrenten a la justicia. Los esposos de Clara y Sofía no solo confrontarán al chef, sino que también se descubrirán más secretos sobre el restaurante. La trama se profundizará mientras Joel y sus aliados luchan para exponer la corrupción detrás del restaurante y, al mismo tiempo, buscan venganza por las traiciones personales que han sufrido. Con todo preparado, iniciamos el proceso legal contra Marcos, Grisel y el restaurante. Las pruebas que Héctor y Sergio habían reunido fueron entregadas al abogado que nos representaría. Sabíamos que esto no sería un caso fácil, ya que Marcos tenía recursos y conexiones. Sin embargo, la cantidad de irregularidades en su restaurante, junto con la evidencia de la infidelidad y corrupción, nos daba una gran ventaja. La audiencia preliminar del juicio fue programada, y el nerviosismo comenzaba a hacerse palpable. Grisel se veía abatida, como si finalmente hubiera comprendido la magnitud de sus errores. Sabía que lo que había perdido no solo era su matrimonio, sino su reputación, y probablemente cualquier posibilidad de una vida tranquila a partir de ese momento. El día del juicio, el tribunal estaba lleno de personas que habían estado conectadas con el restaurante de alguna manera. Ex empleados, clientes insatisfechos que habían tenido problemas de salud y algunos testigos clave que habíamos logrado convencer de testificar. Todos estaban allí para ver caer a Marcos. El juicio comenzó con los testimonios de los testigos que habíamos preparado. Uno de los primeros en hablar fue un ex empleado del restaurante, quien había sido despedido injustamente cuando se negó a participar en algunas de las prácticas ilegales del chef. Este testigo explicó en detalle cómo el restaurante manejaba alimentos vencidos, reciclaba ingredientes no aptos para el consumo y falsificaba documentos para pasar las inspecciones de salud. Cada palabra que decía el testigo parecía enterrar más a Marcos. Grisel, que había sido llamada como testigo también, intentaba mantenerse compuesta, pero se podía ver el miedo en su rostro. A pesar de todo, ella trataba de defenderse diciendo que no sabía nada de lo que ocurría en el restaurante, pero eso solo la hacía parecer más cómplice e ingenua. Uno de los momentos más impactantes fue cuando el propio abogado de Marcos intentó descalificar al testigo, sugiriendo que sus motivos eran simplemente una venganza personal por haber sido despedido. Pero nosotros habíamos previsto ese ataque, y Héctor había conseguido más declaraciones de otros ex empleados que corroboraban la historia. La credibilidad de Marcos comenzaba a desmoronarse. Pero la sorpresa más grande aún estaba por llegar. La esposa de Marcos, de la que nadie sabía mucho hasta ese momento, apareció en el tribunal. Resultó que ella también había estado recopilando pruebas en secreto contra él. Aparentemente, había sospechado de la infidelidad de Marcos durante mucho tiempo, pero había decidido callar hasta tener pruebas contundentes. Cuando subió al estrado, su testimonio fue devastador. No solo confirmó la infidelidad, sino que también reveló detalles íntimos sobre cómo Marcos manejaba su negocio de manera corrupta. Expuso los contratos falsos que había hecho con proveedores, la manipulación de cuentas y el lavado de dinero que usaba para mantener el restaurante a flote. Su intervención fue un golpe final que nos aseguró que estábamos cerca de la victoria.
Grisel parecía completamente desconcertada ante la aparición de la esposa de Marcos. Era evidente que no había considerado esta posibilidad. En ese momento, comprendió que había sido manipulada, al igual que las amigas que la habían ayudado a ocultar su infidelidad. Después de la declaración de la esposa de Marcos, Grisel estaba al borde de un colapso nervioso. En un intento desesperado por salvar su imagen y justificar sus acciones, se levantó en la sala y comenzó a hablar, sin que su abogado pudiera detenerla. No sabía que todo esto estaba ocurriendo, gritó. Solo quería algo diferente, una vida más emocionante. Nunca pensé que todo esto iba a pasar. Su discurso fue incoherente, pero dejó claro que se arrepentía de sus decisiones. Sin embargo, para mí, ya era demasiado tarde. Todo lo que había pasado, las mentiras, las traiciones, no podían deshacerse con palabras vacías. El juez, visiblemente molesto por la interrupción, la silenció rápidamente. No era momento para arrebatos emocionales, estábamos en medio de un juicio serio, y las emociones de Grisel no cambiarían los hechos. La siguiente fase del juicio se centró en los roles de Clara y Sofía, las amigas de Grisel, quienes también habían estado involucradas en la infidelidad y en la complicidad con el restaurante. Sus esposos, que habían estado observando desde las sombras, finalmente intervinieron. Cada uno de ellos subió al estrado y dio su testimonio, no solo revelando las infidelidades, sino también exponiendo cómo sus esposas habían estado cubriendo las prácticas ilegales del restaurante. Uno de los esposos incluso confesó que había sido testigo de cómo los empleados del restaurante ignoraban las normas de higiene y reciclaban comida que claramente estaba en mal estado. Pero lo más impactante fue cuando uno de los esposos, quien había estado aparentemente tranquilo durante todo el juicio, reveló que él y otros esposos habían decidido confrontar físicamente a Marcos en un intento desesperado de obtener justicia por su cuenta. Aunque esa confesión fue controvertida, sirvió para demostrar hasta qué punto las acciones del chef y el restaurante habían afectado a sus vidas. Este incidente de la golpiza se convirtió en un punto crítico del juicio. Marcos intentó usarlo como una forma de desviar la atención y presentarse como una víctima, pero rápidamente quedó claro que el ataque no era más que una manifestación de la frustración y la ira acumulada de los esposos traicionados. Aunque no era la mejor manera de resolver las cosas, el incidente sirvió para exponer la gravedad de la situación. La defensa de Marcos intentó alegar que había sido una agresión sin provocación, pero el juez consideró la situación completa y la presión que habían soportado los esposos. El ataque no fue justificado, pero en el contexto del caso, no tuvo tanto peso en su contra como Marcos esperaba. Finalmente, después de semanas de audiencias y testimonios, llegó el momento del veredicto. Todos los involucrados estaban tensos, sabiendo que el resultado definiría no solo el destino de Marcos y su restaurante, sino también de Grisel, Clara y Sofía. El juez fue claro y contundente. Declaró culpable a Marcos por múltiples cargos relacionados con la manipulación de alimentos, fraude financiero y actividades ilegales en su restaurante. Se ordenó el cierre inmediato del restaurante y a Marcos le esperaba una larga sentencia en prisión. En cuanto a Grisel y sus amigas, aunque no fueron condenadas con las mismas penas que Marcos, se les impuso una multa significativa por su complicidad en encubrir las prácticas ilegales del restaurante y por sus acciones en el ámbito personal que habían causado daños emocionales y psicológicos a sus esposos. Grisel no dijo nada al escuchar la sentencia, su semblante era de pura resignación. Cuando todo terminó, sentí una mezcla de emociones. Habíamos ganado, sí, pero el costo emocional había sido altísimo. Grisel, la mujer con la que había compartido años de mi vida, ahora era solo una sombra en mi pasado. Mi venganza había sido cumplida, pero el vacío que dejaba en mi interior era algo que tendría que aprender a manejar. Sergio y Héctor me acompañaron a la salida del tribunal. Ellos sabían lo duro que había sido para mí todo el proceso, pero también sabían que lo que había hecho era necesario. Al fin y al cabo, no se trataba solo de venganza, sino de justicia. Los esposos de Clara y Sofía se despidieron con un apretón de manos, agradeciéndome por haberlos involucrado en el caso. Juntos habíamos descubierto una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. La vida seguía adelante, pero yo ya no era el mismo. Lo que había comenzado como una traición personal se convirtió en una lección de vida sobre la importancia de confiar en uno mismo y en las personas que realmente te apoyan. Después del juicio, mi vida comenzó a tomar una dirección completamente diferente. No fue fácil procesar todo lo que había pasado. Durante semanas, me sentía como si estuviera viviendo en un sueño extraño y distorsionado.
A veces, la sensación de traición me golpeaba con fuerza, pero otras veces me sentía aliviado de haber dejado atrás a Grisel y a todo lo que ella representaba. Mis amigos, Sergio y Héctor, seguían siendo un pilar fundamental. Nos reuníamos regularmente, pero ya no hablábamos tanto del caso ni de lo que había ocurrido. Intentábamos centrarnos en el futuro, en lo que vendría después. Uno de los grandes cambios en mi vida fue la decisión de enfocarme más en mi negocio. Había dejado un poco de lado mi trabajo debido a todo lo que estaba sucediendo, pero ahora era el momento de poner todo mi esfuerzo en ello. Lo necesitaba, no solo por razones económicas, sino como una forma de reconstruir mi vida y redescubrir quién era yo. Unos meses después del juicio, recibí un mensaje inesperado de Grisel. Había sido liberada después de cumplir su sentencia, y parecía que había estado reflexionando sobre lo que había sucedido. En el mensaje, me decía que quería hablar, que necesitaba disculparse y que deseaba una segunda oportunidad. Por un momento, dudé. Parte de mí quería escucharla, quería saber si realmente había cambiado o si solo estaba desesperada por recuperar algo de lo que había perdido. Pero, finalmente, decidí no responder. Ya había dejado esa parte de mi vida atrás, y no quería abrir viejas heridas. Sabía que Grisel, aunque arrepentida, no encajaba en la vida que estaba construyendo ahora. Su traición había sido demasiado profunda como para perdonarla, y lo que necesitaba no era una reconciliación, sino seguir adelante. Aunque pensé que nunca volvería a saber de Marcos, su nombre apareció en los titulares un día. Resultó que, después de cumplir su condena, había intentado abrir otro restaurante bajo un nombre diferente. Sin embargo, las malas prácticas lo habían seguido, y el nuevo establecimiento fue cerrado después de que varios clientes enfermaran. Era evidente que Marcos no había aprendido de sus errores. Ver esa noticia solo me reafirmó en mi decisión de haber luchado por la justicia en su momento. Ya no me importaba lo que le sucediera, su vida era una espiral que él mismo había creado. Mi vida ahora estaba llena de proyectos emocionantes, personas genuinas, y, sobre todo, una paz interior que no había sentido en años. Grisel y Marcos ya no tenían poder sobre mí, sus errores y traiciones eran cosas del pasado. La vida seguía avanzando, y cada día me sentía más en paz con todo lo que había ocurrido. Ya no sentía resentimiento hacia Grisel, Marcos o sus amigas. Todo lo que me importaba era el presente y el futuro, y estaba decidido a vivirlo plenamente. El capítulo de mi matrimonio con Grisel estaba cerrado, y el nuevo capítulo de mi vida apenas comenzaba.